¿Qué onda, gente de También Opinamos? Estoy muy contento de este regreso por acá. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy quiero hablarles sobre una película que vi dentro del Festival Macabro, que se acaba de realizar la última semana. La verdad es que su programación oficial, no de la selección oficial, estuvo bien. Tuvo buenas cosas, interesantes cosas, pero nada me encantó peculiarmente. Sin embargo, hubo varias funciones de clásicos, tanto del expresionismo alemán como de H.P. Lovecraft y algunos clásicos de la historia del cine mexicano, como El esqueleto de la señora Morales, bastante padres. Y ahí es donde encontré esta película de la que les quiero hablar el día de hoy, la cual lleva por nombre Dos monjes. Es una película de 1934, está dirigida por Juan Bustillo Oro, es una película mexicana. Juan Bustillo Oro primero fue director de teatro, que posteriormente pasaría a la dirección de cine, y lo haría muy inspirado de diferentes corrientes que en esa época eran la ola cinematográfica del momento, ¿no? Y me refiero específicamente a dos, al expresionismo alemán y el montaje, estos teóricos del montaje como Eisenstein o como el mismo Kuleshov. Y la película se embarca en 1932. Yo creo que combina de una manera muy interesante estas influencias del expresionismo alemán y del montaje de la escuela soviética, con una historia que se embarca más dentro del género de lo melodramático, algo muy mexicano, históricamente muy mexicano. Ha sido el género en el que hemos narrado muchas de nuestras historias. ¿Y de qué se trata Dos monjes? Dos monjes es la historia de dos hombres que se encuentran en un monasterio, y dentro de ese monasterio se reconocen, se comienzan a pelear, uno lastima al otro, y entonces el padre, el sacerdote encargado de ese lugar, comienza a preguntarles a los dos, quienes le piden la absolución, y que para la misma él se las da, pero que le cuenten que es la razón por la cual se pelearon los dos, ¿no? A partir de ahí los dos empiezan a narrar desde sus perspectivas la historia que provocó esa tensión y que provocó esa riña entre estos dos personajes, ¿no? La historia de ahí se va un flashback, y resulta que estos personajes estuvieron involucrados en un triángulo amoroso con una mujer que no acabó nada bien, y que ellos eran mejores amigos, pero por ahí hay mucha traición, etc. Es una historia bien interesante, muy melodramática, pero bien interesante. Está muy bien narrada. Quería hablarles un poquito sobre las influencias que tiene la cinta y cómo se ven representadas. Primero, por la parte del expresionismo alemán, creo que es algo que le da mucha vida a la historia. Quien no conozca el expresionismo alemán fue una corriente cinematográfica que se da en Alemania. Vaya, tiene diferentes etapas, pero digamos que la más conocida, la más emblemática, es aquella que se brinda en posterior a la Primera Guerra Mundial, en la cual los alemanes salen perdiendo. De por sí ya era una sociedad que estaba muy empobrecida, una realidad desoladora, y como tal reflejó en estas realidades, estas ficciones llenas de monstruos, de cuestiones fantásticas y de espacios cerrados. Ustedes lo van a ver en las composiciones. Ahorita les muestro unos ejemplos de Dos monjes, composiciones que no cuentan con puntos de fuga, por ejemplo. Visualmente, digamos que hay unos encuadres que hacen honor al expresionismo alemán, ¿no? Pero sin embargo no tiene estos tratamientos de estos diseños de producción, estos lugares donde se desenvuelven los protagonistas y las protagonistas, tan vistosos como en el expresionismo alemán, ¿no? Están fantásticos, etcétera, pero tiene reminiscencias en la esencia del expresionismo alemán, que en esencia trataba sobre la dualidad de nuestra humanidad, de nuestras bondades, el lado bueno como el lado oscuro de las personas. Esta dualidad se ve enfrentada en un lugar muy interesante. El hecho de que la historia se desarrolle en un monasterio y de allí parta para explorar qué es lo que pasó en la historia y cuáles son las bondades de los personajes y cuáles son esas cuestiones que rompen con dichas bondades en la acción, que se desarrolla en un monasterio, que se podría decir que es un lugar en el que se podrían juzgar tales hechos, y a la vez se podrían perdonarlos en el nombre de Dios, etcétera. Vaya, se me hace una alegoría muy interesante en ese sentido, ¿no? La película se encuentra gratuita, la pueden checar en la Filmoteca de la UNAM, la acaban de restaurar, la verdad está bastante bien. Esta dualidad también se presenta inclusive en el vestuario de los protagonistas, ¿no? Uno de los personajes siempre va a ir vestido de blanco, el otro va a ir vestido de negro, la bondad contra este lado oscuro del ser humano. No hay tantas reminiscencias visuales del expresionismo alemán, sin embargo hay ciertos encuadres que te rememoran a dicho expresionismo, y verán un poquito cómo la ventana rompe con el punto de fuga característico que tendrá la escena, ¿no? Es una cuestión muy clásica del expresionismo. Esta dualidad de nuestra existencia es el tema principal. En un triángulo amoroso, ¿quién se va para qué lado? Y ahora un poquito sobre la teoría de montaje soviético, pero
Pero, ¿de qué se trataba el montaje soviético? Personajes como Eisenstein o Kuleshov realizan varios experimentos a través del montaje. ¿Qué es el montaje? El montaje es la edición. ¿Cómo edito las partes y los cachitos filmados de una película? Empezaron a experimentar, a ver cómo podían contar historias a través de la edición. De la edición que, por ejemplo, si juntaba este cacho con este cacho, ¿qué significa? Si dejo este plano con este otro plano, ¿qué significa? ¿Qué sensación me transmite? Juan Bustillo Oro empezó a jugar mucho con eso. Van a verlo en estos instantes. Esta contraposición de planos que hace aquí Juan Bustillo Oro es muy clásica de la teoría de montaje soviético. ¿Qué es lo que te transmite? La película tiene mucho este elemento del catolicismo, del perdón y sobre expulir nuestros pecados, pero a la vez aceptar los mismos. No les cuento muchísimo más porque si no ya se me está acabando el tiempo. Aquí ven lo que les comentaba, un poquito de esa contraposición de planos. ¿Qué significa para cada personaje? ¿Qué es lo que significa para él ese agobio, ¿no? Esta clase de montaje te está enseñando el agobio y esta locura en la que poco a poco está cayendo, ¿no? Bueno, sin nada más que decirles, nos vemos. Chequen Dos Monjes en la Filmoteca de Lulman. Vayan a checar también mi canal. Acabo de subir reseña esta semana sobre una gran película, la ópera prima dirigida por Lila Vilés. Vayan a ver Dos Monjes. Coméntenme después de verla qué les pareció. Y nada más. Nos vemos la siguiente semana. Bye.